Buen día, estimados participantes del curso de Microsoft Excel, ¿cierto? Espero que hayan ido avanzando en sus contenidos y lo que tiene que ver con la unidad 1. Hoy día comenzamos lo que es referente a unidad 2, específicamente en lo que tiene que ver en relación a lo que es los formatos condicionales y trabajar con las funciones de conteo lógico. Específicamente los formatos condicionales es asignar ciertos colores en base a ciertos rangos en algunos números o textos específicos. Por ejemplo, ustedes tienen una planilla al frente, la cual obviamente está incluida en el curso, la que vamos a ir desarrollando en clase, y trabajar con algunas opciones que ya tenemos. Por ejemplo, nuestra planilla tiene algunas validaciones, pero sí lo que vamos a trabajar son algunos conceptos que tienen que ver con el formato condicional relacionado con esto, que es decir, trabajar en base a ciertos colores. Muchas veces uno pone colores, digamos, que le conlleva mucho tiempo a esto, y lo ideal es que nos dé los colores automáticamente. Entonces, para realizar y comenzar la primera instancia de esta planilla, vamos a ir repasando conceptos anteriores y agregando conceptos nuevos. Por ejemplo, ustedes tienen una planilla donde tienen los estudiantes, y estos estudiantes están validados, ya concepto que trabajamos, y la validación de estudiantes está al lado de acá, ya por si la quieren repasar. Cualquier concepto de validación que quieran ver, ¿cierto? Basta con que seleccionen acá y se van a su menú posterior donde dice datos y está la validación de datos, que ya lo vimos en clases anteriores, y ahí están los datos validados, ¿ya? Entonces, esta es una planilla de notas donde tenemos 3 notas. Estas notas están validadas para que no sean mayor a un 7, obviamente, que también está en el concepto de validación de datos, que no sean un mínimo 1, máximo un 7, y está con formato decimal. Estas notas están ingresadas. Entonces, aquí en la parte superior nosotros tenemos que calcular algunas opciones primero, ¿ven? Que son conceptos. Por ejemplo, dice calcular el promedio de notas. Nosotros sabemos que el promedio, vamos a calcular el promedio que tenemos que tener trabajado para esto, ¿cierto? Tiene que ver específicamente con insertar una fórmula, y la fórmula podemos escribirla o podemos automáticamente, aquí en AutoSuma tenemos la opción promedio. ¿Y de qué vamos a sacar el promedio? De esto, ¿cierto? De estos 3, nota 1, nota 2, nota 3. Y dentro nos dice desde B2 a D2. Presionamos un Enter y ahí está nuestro promedio, y copiamos este promedio hacia abajo, entonces nos va a dar nuestro promedio de notas, ¿cierto? Incluso puedo modificar alguna nota aquí para que nos dé un valor mayor. Por ejemplo, yo ahí modifiqué, había una nota, digamos, deshacemos acá, había un 2,6, yo puse un 3 y automáticamente se modifica el promedio. Entonces, obviamente esto está con color negrita, que recuérdense que uno va trabajando en los menús. Nosotros hemos trabajado con el menú de inicio, hemos trabajado con fórmula, hemos trabajado con datos. Entonces, todo lo que tiene que ver con el contexto de número y formatos, colores de celda y eso, y lo que es formato condicional, va a trabajar en el menú de inicio. Principalmente hoy día vamos a trabajar casi todo en el menú de inicio, salvo cuando trabajamos con validaciones, que se trabaja en el menú de datos, ¿ya? Entonces lo ponemos en negrita. Después la evaluación nos dice cómo sería la evaluación, ¿cierto? La evaluación tiene que ser aprobado o reprobado, es lo más seguro, porque efectivamente se trabaja en base a esto, ¿cierto? Porque tendría que ser aprobado o reprobado. Entonces, nosotros sabemos que eso se hace con un igual sí, porque tenemos una condición positiva y una condición negativa que ya lo habíamos visto en clase anterior. Entonces usted pone el sí y pregunta, obviamente, que el monto de la prueba lógica es que si esto es mayor o igual a 4, ¿cierto? Va a ser, comillas, recuerden, aprobado. Cerramos comillas. De lo contrario, va a ser reprobado. Cerramos comillas y tenemos el aprobado o reprobado. Y aceptamos. Y copiamos. Vemos el desarrollo, doble clic acá, y acuérdense que cuando uno pone el insertar función, ve el argumento función. O sea, ahí tendría la fórmula como yo lo decía, que es la que se trabaja por consola, que es escribirla, y la otra es insertando el argumento de función como ustedes lo tienen posteriormente. ¿Ya? Y aceptamos.
Entonces, ahí dice el promedio mayor o igual a 4 aprobado, caso contrario reprobado, que es lo que hicimos, y acá sacamos el promedio, siempre se le va a dar indicación. Después tenemos la beca, que dice que tiene que tener una beca de 150.000 pesos para aquellos promedios mayores a 6, y si no cumple esta condición, ¿cierto? Su beca tendrá, vamos a agrandar un poquito acá, porque seguramente a ustedes les pasó lo mismo, vamos a editar esto, para que aprendamos a editar notas, ¿cierto? Vamos a agrandar un poquito esto. Vamos a agrandar un poquito este, y aquí tenemos un error de ortografía. Borramos ahí, y ponemos, por esto lo que hablar. Entonces pinchamos acá, y tenemos la opción de beca. Ya, entonces al tener la opción de beca, dice que tiene que tener una beca de 150.000 pesos para aquellos promedios mayores a 6, y si no cumple esta condición, su beca tendrá un monto de 0 pesos. Entonces también se hace con un formato condicional, ¿cierto? Específicamente nos vamos a insertar, y el formato condicional sería la condición de sí. ¿Y cuál sería la condición? Que nuestro promedio fuera mayor a 6. Y si es a 6, son 150.000 pesos. De lo contrario, son 0 pesos. Entonces, lo que tenemos en este momento, hasta el momento, aceptamos y copiamos. Obviamente, nuestra celda está con el formato de celda de moneda. ¿Ya? Vamos a poner un número negativo. Entonces, claro, nosotros tenemos que aprovechamos de llenar nuestra planilla con alguna fórmula que ya habíamos pasado. Incluso la planilla se parece mucho, digamos, a una tarea que se le dio en la unidad 1, y específicamente tiene que ir trabajando en base a esto y sacando algunos datos para ir trabajando con los formatos condicionales, ¿ya? Que lo vamos a ir viendo. Entonces aquí nos pide la nota máxima, ¿cierto? Vamos acá de nuevo. Fíjese que nos está poniendo la nota máxima, pero no nos especifica cuál nota. Entonces, de todas las notas, excluyendo los promedios, obviamente, porque si no habría preguntado los promedios. Después nos pide la nota mínima. De la misma forma, excluimos el promedio y solamente son de las notas. Como no nos especifica si es de la nota 1 mínima, nota 2 mínima, nota 3 mínima, es del conjunto de notas. Ya, acá empezamos a trabajar las condiciones lógicas de conteo y los formatos condicionales. En este momento nos está preguntando cuántos aprobados tenemos acá, cuánto aprobado y cuánto reprobado. Como tenemos una planilla pequeña, es fácil que usted lo detecte, pero esto significa contar en base a una cierta condición. Para contar en base a una cierta condición, nosotros lo que tenemos que hacer es una muestra de universo. Por ejemplo, si ustedes tuvieran, vamos a suponer que alguien maneja un sistema de vacaciones, ¿cierto? O de permisos. Entonces, vamos a poner que tenemos listado de personas y tenemos los permisos administrativos, los permisos que han pedido en la empresa. Y tienen 2, 3, 5, 4, 2, 1. Por ejemplo, supongamos que tenemos 100 personas y usted quisiera saber cuántas personas han pedido más de 3 permisos o mayores a 3 permisos, usted lo haría de esta forma. Porque el total de los permisos que tiene es un grupo de permisos, pero cuando yo quiero extraer un dato relevante es una muestra. Entonces, es una muestra de un conjunto de productos. Por ejemplo, también, ¿cuántos autos tengo? Por ejemplo, 100, pero ¿cuántos autos rojos tengo? Es una muestra del universo. ¿Cuántas personas vinieron al Congreso? 100 ya, pero ¿cuántas personas son mayores de 40 años? Es una muestra, pero hay que tener el dato. Entonces aquí yo le estoy preguntando que de toda la evaluación, ¿cuántos son aprobados? Entonces aquí la condición que se utiliza, ¿cierto? Vamos a formular e insertar una función, es el contar punto sí, porque me va a contar, y el punto sí, recuerde que el sí es una condición, es un punto sí. Entonces, si usted no lo tiene en su computador, obviamente usted sabe que lo puede buscar acá arriba. Obviamente yo lo tengo porque lo tengo usado recientemente, porque continuamente lo ocupo. Contar punto sí, y una vez que usted vaya aquí a ir, le va a aparecer el contar sí y varios contar sí, pero solamente es el primero. ¿Ya? Contar punto sí.
y una vez que lo ocupe ya le acaba de usar recientemente. Pone aceptar y al momento de aceptar nos dice, ya, ¿qué vamos a contar? Nos pide el rango. Este es el rango que vamos a contar. ¿Y cuál es el criterio? Aprobado, dice usted. Claro, yo tengo que preguntar, uno pregunta por tema gramatical, yo tengo que preguntar en plural cuánta cantidad de aprobados tengo, pero en la celda de evaluación no existe la palabra aprobados, existe aprobado. Entonces eso va entre comillas. Parece que es texto. No importa cómo lo escriba, con mayúscula, mayúscula y minúscula, pura en minúscula, lo importante es que esté escrita la palabra aprobado. Y aceptamos y nos dice que hay 6 aprobados. Lo contamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después nos pide la cantidad de reprobados. Exactamente lo mismo. Vamos acá, insertamos función y ya en usada recientemente tendría que estar el contar.si. Si no, la busca arriba. Aceptamos y ahora nos dice cuál es el rango, el mismo rango, pero nos está pidiendo el criterio que de búsqueda, en este caso serían los reprobados. Incluso yo lo voy a escribir con mayúscula. Con minúscula lo escribe uno y mayúscula da lo mismo, mientras tenga la cantidad. Lo importante es que esto no tenga ningún espacio acá, porque si yo pongo un espacio acá, no es lo mismo, porque ese espacio en blanco significa que tiene un carácter de más. Entonces lo daría 0. Se pone aquí, aceptar, y nos da la cantidad de reprobados 4. Usted presiona un clic aquí, un doble clic, ahí está la fórmula, y si quiere insertar la función, ahí está el argumento de función. ¿Sí? Ahí tiene el rango y tiene el argumento de función. Y ahí trabajamos los conteos, que después vamos a hacer algunas preguntas, acá hay algunos trabajos. Después nos pide las cantidades de estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tenemos? Recordemos un poco. La cantidad de estudiantes, ¿cierto?, pasa a ser nuestro 100%. Entonces, recuérdense que hay una fórmula que la vimos que nos permitía calcular, o más que nada contar las celdas ocupadas, no las celdas con números. Y esa que nos permite contar las celdas ocupadas es igual contará. Entonces, usted sea la cantidad de estudiantes, inserta función y busca el contará. Perfecto. Y cuenta cuál es el rango que va a contar. Este, donde están sus estudiantes. Ya aceptamos. Y nos va a decir que 10. Después nos dice que saquemos el porcentaje de reprobado y porcentaje de aprobado. Ustedes, en el tema de porcentaje, me imagino que muchos ya manejan el tema de porcentaje, pero uno de repente se olvida, ¿ya? Y si no es por la calculadora, no se podría hacer mucho hoy en día, porque no automatizamos. Ahora, hay cosas muy simples para ocupar el porcentaje. Nosotros sabemos que en el porcentaje tenemos que tener el 100%, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si hay uno, por ejemplo, sale, vamos a suponer que yo salgo al centro con 45.000 pesos y gasto 27.000. ¿Cuánto es el porcentaje que gasté? Los 27.000 que gasté dividido por lo que tenía, por 50.000. Y me va a dar el porcentaje que gasté de dinero. Entonces, en este caso, me está pudiendo el porcentaje de aprobados y el porcentaje de reprobados. Entonces, yo tengo que saber cuánto es el universo de los dos. Nosotros sabemos que el universo de los dos es 10, porque son 10 evaluaciones y tenemos que sacar la muestra, que es lo mismo que los 10 estudiantes. Por eso yo aquí conté los estudiantes, o alguien podría haber contado, por ejemplo, las evaluaciones. Igual es válido porque son las celdas ocupadas. Entonces, este es mi 100%, porque conté 10 estudiantes, o alguien puede haber contado las 10 evaluaciones y es el 100%. Entonces, aquí me está diciendo, me está preguntando en el fondo, ¿cuál es el porcentaje de reprobados? Y usted dice, ahí no hay ninguna fórmula más que matemática, es decir, que los reprobados sería igual a lo que tengo, que son los 4, dividido por mi universo, que son los 10. Ahí tengo el porcentaje de reprobados. Ejemplo, ¿cierto? Tenía los 50.000 y gasté 27.000. Los 27.000 dividido por los 50.000, como el ejercicio que habíamos hecho de las compras. Bueno, acá los reprobados dividido por el total de las evaluaciones, que son 10, o por el total de estudiantes, que también son 10, que se puede calcular la cantidad de estudiantes o la cantidad de estados. Da lo mismo, igual lo puede hacer. Y presionamos un enter. ¿Ya? Después les voy a explicar, porque seguramente ustedes dirán, puede haber parecido 40% porque la celda está configurada, pero de ahí le voy a explicar lo otro. El porcentaje de aprobados es exactamente lo mismo, pero ahora son los aprobados, que son los aprobados dividido por la cantidad de estudiantes. Y eso me va a dar un 60%.
¿Ya? Aquí volvemos a ver que puede haberles dado a ustedes, voy a sacar este formato de acá, porque generalmente suele pasar esto, ¿ah? Mire, a usted le podría haber aparecido así, 0,4 o 0,6. Entonces, cuando le aparece de esta forma, usted esto sabe que está sacando los porcentajes, entonces tiene que darle el formato de porcentaje. Así que no se asuste si en algún momento, y los porcentajes siempre son con decimales, con dos decimales, no se asuste si en algún momento me dice, hoy salió 0,3 o 0,377777. No se preocupe porque ese formato tiene que pasarlo a porcentaje. Aquí vamos a verificar, aquí no voy a calcular la cantidad de estudiantes, sino que voy a borrar acá y vamos a poner la cantidad de estados. ¿Ya? Vamos a poner la cantidad de estados. Vamos a poner la cantidad de estados y contamos la cantidad de estados para que ustedes verifiquen que igual podría haber sido así. Entonces, la cantidad de estados tenemos dada la opción que nos dice, obviamente, contar nuestro estado. Y ustedes saben que eso es ocupar la celda ocupada. Entonces, contará, aceptamos y contamos los estados o la evaluación, que en el fondo es esta. ¿Ya? Y aceptamos. Entonces, aquí le ponemos cantidad de evaluación. ¿Ya? Y aquí, obviamente, no tenemos con formato en porcentaje, entonces tenemos que trabajarlo al formato de celda número nomás, y sin decimales. Entonces, eso es siempre ir trabajando con estos menús que les va dando la opción, digamos, de trabajar con porcentaje, sin porcentaje. Eso es importante. Vamos a centrar esto. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, cuando sacamos los porcentajes, los dividimos por 10, es lo mismo que hubiéramos contado los estudiantes o que hubiéramos contado los estados. Da la misma opción de resultado, no había mayor diferencia en eso. Y la suma de las becas, bueno, usted sabe que eso es una suma, entonces puede insertar, ¿cierto? Vamos a ir a la fórmula y ponemos la opción de suma, ¿cierto? ¿Y qué vamos a sumar? Esto de acá. Y me da los 300.000 pesos. ¿Ya? Recordar que siempre, como esta planilla ya está hecha, digamos, se la envía hecha a uno, uno lo tiene con los formatos ajustados, pero usted siempre tiene que ir dar vuelta el tema de los formatos para que vaya viendo lo que tiene que ver referente al formato. Si estamos trabajando con números, ¿cierto? Ver que tiene el número, si efectivamente es formato decimal, formato peso, formato porcentaje. ¿Ya? Aquí es un error que habitualmente yo cometo, que doy vuelta cuando pongo la palabra evaluación. ¿Ya? Cantidad de evaluación. ¿Ya? Entonces, ya aprendimos a contar puntos sin base en las condiciones lógicas, pero acá tenemos algunos ejercicios que vamos a hacer en base a la planilla que tenemos acá y vamos a sacar algunas opciones acá. Por ejemplo, dice color rojo y azul las notas según corresponda. Todos sabemos que las notas de color rojo son las menores a 4 y las notas de color azul son mayor o igual a 4. Entonces eso le vamos a dar un formato condicional. Entonces para eso no estoy preguntando por los promedios, primera pregunta dice color rojo y azul las notas según corresponde. Entonces se van a marcar el grupo de notas, excluyendo obviamente los títulos donde están las notas, y en inicio nos vamos a ir a una opción, ¿cierto? Que vamos a estar en inicio, que se llama formato condicional. ¿Ya? Este formato condicional yo se los voy a enseñar del método más claro. Después cuando ustedes agreguen la experiencia y ya vayan trabajando mayormente con el tema que tiene que ver con el formato de colores, pueden saltarse algunas opciones, pero yo les voy a explicar el inicio, cómo se trabaja. Entonces, usted se va a formato condicional, se va a la opción de resaltar las celdas. Y si bien yo tengo el menú puesto ahí en resaltar celda, al lado derecho hay varias opciones, mayor, menor, entre, igual, texto que contiene una fecha, valores duplicados, etc. Lo ideal es ir a la última opción, donde dice más reglas. Usted pincha más reglas y le aparece el siguiente menú. Entonces, para efectos, como consejo, nunca cambien ni la opción que está en color azul, ni la opción que tenga el valor de la celda. Es decir, cuando una vez agarre la experticia, recorra estos otros menús.
ya que trabaja con otros sistemas de criterio. Entonces, voy a cancelar y voy a hacer el mismo procedimiento. Tengo marcado mi grupo de celda, formato condicional, resaltar celda, y nos vamos a la última opción que dice más reglas. Al irnos a más reglas, ese siempre así y el valor de la celda siempre así. Y aquí vamos cambiando. Entonces, ¿cuándo sería? ¿Cuáles vamos a ver primero? ¿Los rojos o los azules? Veamos los azules primero. Entonces, ¿el azul es mayor que 4? No, es azul cuando usted pincha aquí. Recuérdense que estos formatos son más o menos los mismos que aparece cuando validamos números. Mayor que no sería mayor o igual que, ¿cierto? Mayor o igual que, y aquí pone 4, no tiene para qué poner 40, porque el 40 no existe, es 4, o no tiene para qué poner el 4,0 porque ya tenemos especificado eso. Entonces, mayor o igual a 4 y ponemos formato. Ojo que aquí nos entrega después una muestra cómo queda. Nos vamos al formato. Aquí hay que tener harto cuidado porque depende de lo que nosotros estemos trabajando en nuestra planilla, no va a dar la condición, porque el fuente tienen que recordar ustedes que es el número de la letra y el relleno es el fondo. Yo no quiero que el relleno salga de un color, sino que quiero que el número. Entonces tiene que estar en fuente. Y estamos poniendo que sea color, recuerden, azul. El fuente la letra, el relleno el fondo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno quiere destacar algo, al poner relleno se va a la celda del fondo del color. Y yo lo que quiero es el número en este caso. Entonces, el fuente, el color azul. El azul lo eligen a su criterio. Yo voy a elegir este azul, por ejemplo. Y usted si quiere lo pone normal, cursiva, negrita. Yo lo voy a poner normal. Entonces voy a decir que va a ser mayor o igual a 4 color azul y letra normal y voy a poner aceptar. Y antes de poner aceptar me aparece la muestra aquí, ¿ves? Así me quedaría. Perfecto, mayor o igual que 4, color azul, aceptar y acepto. Al momento de pinchar, le generó las notas azules acá, ¿ve? Automáticamente. Volvemos a marcar y ahora generamos las rojas. Vamos de nuevo, formato condicional, resaltar celdas, más reglas, y ahora tendrían que ser las menor. Menor que, no puedo poner menor o igual que, porque si en el 4 le puse mayor o igual que 4 y después pongo menor o igual que 4, el 4 me va a quedar en la condición del menos y me está diciendo, oye, si soy menor o igual soy rojo y si soy mayor o igual azul, ¿qué hago? Entonces, como no hago nada, me voy a quedar en color negro. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, menor que 4. Poner menor que 4 y ya sabemos que el formato, vamos a poner normal y es de color rojo. Perfecto, color rojo, aceptamos y aceptamos. Entonces tengo azul y rojo. Es súper importante que ustedes sepan, por ejemplo, si alguien se equivocó y dice, voy a hacer de nuevo un formato condicional porque le puse igual, al momento de generar una regla, yo voy a generar otra regla. Es decir, si ustedes se dan cuenta, yo tengo una regla para azul y otra regla para rojo, ¿correcto? Y si me equivoqué en el rojo y voy a hacer otra regla, después voy a tener, quizás por ejemplo me equivoqué en el rojo y hago otra regla, voy a tener una para azul y dos para rojo. Entonces, lo que tienen que tener claro que son dos reglas. ¿Dónde veo yo las reglas que tengo hechas? Usted cuando marca acá, aparte dice formato condicional, resaltar reglas, más reglas, que es donde uno realiza una regla, usted en el formato condicional, si quiere ver cómo están estas reglas o cuántas reglas hay asociado al formato condicional, basta con que en vez de irse al lado derecho, usted baje y hay una parte que dice administración de reglas. Y en administración de reglas aquí les dice, valor de celda menor que 4 rojo y le entrega el rango, y valor de celda mayor o igual a 4 le entrega el rango. Si tuviera yo, por ejemplo, dos más que no coincidirían, las marco aquí y aquí las puedo ir eliminando. ¿Ven? La edito o la elimino. Entonces ahí las puede modificar. Pero si usted, por ejemplo, hace, vamos a suponer que tiene 3 colores y aquí en este listado aparecen 5 colores, ya significa que, o aparecen, tiene 3 colores, tendría que tener 3 reglas, y si tiene igual 3 colores y aparecen 5 reglas, tendría que ir eliminando aquellas reglas que le van quedando mal hechas o mal relacionadas, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nuestros colores. ¿Qué significa este? Que, por ejemplo, yo a este 2,8 o a este 5 que tengo acá de Ignacia, le pongo un 2, mire, va a quedar en color rojo. Si voy acá y le pongo un 6, va a quedar en color azul. Entonces, las notas me van ingresando automáticamente.
¿Ven? 5, azul. Entonces, ¿queda azul o queda rojo? ¿Ya? Entonces esta de acá la tenemos ok. Entonces, para ir chequeando las que vamos haciendo, yo les voy a ir poniendo un cuadradito, de cualquier color le vamos poniendo el cuadradito, por ejemplo, ya, eso está hecho. Perfecto. Ahora vamos a ir viendo nuestra segunda pregunta. Dice, el texto de evaluación, color verde aprobado y color rojo reprobado. ¿Ya? Entonces, el texto de evaluación, color verde aprobado y rojo reprobado. Ya. Entonces, marcamos acá y le estamos pidiendo color. Nuevamente estamos trabajando con el formato condicional. Marcamos nuestra evaluación y nos vamos a formato condicional. Resaltar celda más reglas. Sabemos que este valor de aquí no se toca y este valor de la celda tampoco se toca. Lo que tenemos que ver es que nos dice palabras ya. Yo aquí no puedo poner que esto sea mayor a algo porque no puede ser mayor a reprobado, porque los mayores, menores, ¿cierto? ¿Cierto? Mayor que, menor que, tienen que ser números. Pero vamos a buscar cuál nos sirve acá. Mayor que, como es texto, se pone igual a. Igual a. Y usted escribe la palabra aquí. Aprobado. ¿Ya? Aprobado. Entonces, al escribir la palabra aprobado, nos está diciendo que aprobado en color verde. Entonces, aprobado, formato, normal, y ponemos un color verde. Que este yo voy a poner un verde bien, bien intenso que tengo, este de acá. Ese verde. Y aceptamos y aceptamos. Todos los verdes están aprobados. Ahora tenemos que ponerlos reprobados en color rojo. Marcamos la misma opción. Formato condicional, resaltar celdas, más reglas. Y el valor de la celda no se toca, el aplicar formato no se toca. Y sabemos que cuando es texto es igual a. Igual podría haber un número, pero siempre que es texto es igual a. Los números igual pueden ser igual, obviamente. Pero texto igual a. Reprobado. ¿Ya? Da lo mismo también si yo trabaja con mayúscula o minúscula. Formato normal. Yo le pongo normal, pero si ustedes quieren poner negrita o negrita cursiva, lo indican. Ponemos en color rojo. Y aceptamos y aceptamos. Entonces marcamos aquí, tenemos lo aprobado, reprobado. Voy a ver cómo quedó mi estructura. ¿Dónde veo cómo quedó mi estructura? En administración de reglas y ahí efectivamente. Y se los pone en comillas automáticamente porque es texto. Cerramos. Entonces, nuestra pregunta 2, que la tenemos en amarillito, también estaría ok. Perfecto. Ya. Y así se trabaja el tema de los formatos condicionales. Es decir, por ejemplo, si usted quisiera dejar en rojo los que tienen mayor a 3 días de permiso, le va a listar en su planilla, marca toda la columna, ¿cierto? Le pone toda la columna, el formato condicional, mayor o igual a 3, rojo. Y le van a aparecer todos los números, todas aquellas celdas en rojo o los fuentes en rojo que sean mayores a 3. Y le permite ir trabajando. Si la idea es de que Excel, los colores son los que a uno le llaman la atención, entonces cuando uno ve una planilla con color y dice, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? Entonces, como que los datos los registran más rápido en nuestro cerebro. Posteriormente dice, las becas cuyo monto es igual a 150.000 color verde. Solamente 150.000 color verde. Entonces, y aquí, fíjense que delante nosotros preguntamos por reprobado y aprobado, yo le dije que había que igualarlo porque era texto, pero acá nos está diciendo que el número también tiene que ser igual y se especifica. Entonces nos vamos a formato condicional, resaltar celda, más reglas, no se mueve, y aquí ponemos igual a, y ojo, que los 150.000 se ponen sin signo peso ni nada de eso. Ya, eso ya lo hemos visto, que el signo peso lo hace la celda y lo trabaja la celda. Y nos dice que es en color verde, me parece mucho ver. Me parece que era color verde, no me recuerdo. Entonces vamos a seleccionar el color verde. Normal, color verde. Aceptamos, ahí está la muestra, y aceptamos. Y dice, las becas cuyo monto es igual a 150.000 color verde. Ahí están especificadas. Marcamos, está desarrollado el ejercicio. Y nos quedan 3 preguntas. Esas 3 fueron de formato condicional y trabajamos con números, texto y otros números. Y ahora nos trabajamos con los conteos lógicos. Entonces aquí, por ejemplo, dice, contar la cantidad de notas mayores a 5.
Y aquí tenemos que sacar el resultado, las notas mayores a 5. Entonces, nosotros sabemos, te decimos, ya tenemos todas las notas y nos está pidiendo las mayores a 5, es una muestra, entonces es un contar lógico, es un contar punto sí. Entonces nos vamos a fórmula, insertar función y ponemos el contar punto sí. Y aceptamos, y nuestro contar punto sí nos dice, ¿cuál es el rango de las notas? ¿Ya? Y mayores, ¿a cuánto? A 5, perfecto. Y aceptamos, y nos dice que son 9. ¿Ya? Esto lo voy a marcar y lo voy a centrar. Ya siempre me gusta trabajar bien con formatos centradicos. Me gusta hacer un poquito de logrado. Entonces, mayores a 5, 9. Contémoslas. Una, contemos la primera línea. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Si yo modifico una nota aquí, pongo un 5.5, ¿cierto? 5.5. Me cambia automáticamente 10, me cambia el promedio y me cambia todo. ¿Ves? Aumentaron los aprobados, salieron los reprobados, está todo automático. Perfecto. Entonces, deshago arriba y le quedan 9. Entonces, cualquier nota que cambie, le va a cambiar la condición, le va a cambiar los porcentajes. Miren, si yo aquí le puse 5.5, este está reprobado, pasa aprobado, ¿cierto? Va a pasar aprobado, le va a cambiar los porcentajes acá también, miren. Le queda 70-30 porque cambió de 7 aprobado a 3 reprobado, entonces le da esa opción. Y las notas 5 en vez de 9 pasarían a 10, lo vamos a dejar en 10. Después dice becas igual a 0. Ya, perfecto. De todas las becas necesito contar las que son 0. Obviamente con un contar punto sí. De nuevo estoy pidiendo de todas una muestra. Entonces, insertamos fórmula, vamos a fórmula, insertar función y el contar punto sí. Y aceptamos. ¿Cuál es el rango que vamos a contar? Todo esto. ¿Y cuál va a ser el criterio? Igual a 0. Nada más que eso. Y aceptamos. Nos dice que son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. ¿Ya? Y el último, por estudiante que se llame Pedro. Vamos acá. Insertar función, ¿cierto? Contar punto sí. Aceptamos. ¿Cuál es el rango? Los estudiantes. ¿Y cuál va a ser el criterio? Comillas Pedro. Obviamente tenemos 1 y nos va a dar la respuesta 1. Aceptamos. Perfecto. Entonces tendríamos hecho nuestra pregunta de contar las becas 0 y contar nuestros estudiantes con nombre Pedro. Muy bien, estimados participantes del curso, lo que se vio hoy día específicamente fue el formato condicional, ¿cierto? Y los contar puntos sí que son condiciones lógicas. Además repasamos algunos conceptos que tienen que ver con el sacado de porcentajes, que siempre se van a estar viendo, se van a estar analizando para que lo tengan en consideración. Esperando que ustedes tengan una muy buena tarde, porque esto ya es tarde ya para mí a esta hora, y que lo acompañe, ¿cierto?, el tiempo y tengan un bonito día laboral. Nos encontraremos en una próxima unidad del curso, esperando que obviamente sigamos avanzando y cada día un peldaño más para trabajar. Que tengan ustedes un buen día.